¿Alguna vez te has preguntado o has pensado que hacer una dieta es muy costosa o que podría ser que por una cuestión de límites económicos, no puedas seguir una dieta o tal cual decírtelo, no es para mí esto porque pues no tengo los recursos para hacerlo? Pues bueno, en este podcast vamos a platicar justamente sobre cuánto saldría realmente si nosotros cuidáramos la alimentación, principalmente en cuánta proteína consumir. Te voy a dar algunos cálculos para que puedas entender cuánto deberíamos comer y algunas opciones de que saldría consumir proteína un poco más económico de lo normal. ¿Vale? Soy Memo Mendoza, bienvenido a este podcast de Recuperando tu Salud con Memo Mendoza. En este podcast lo que te puedes encontrar es temas de nutrición, hábitos y entrenamiento. Y si, por ejemplo, has salido de una lesión o estás queriendo reincorporarte de nuevo a este estilo de vida, entonces este podcast puede ser para ti. En esta ocasión vamos a platicar un poquito de la proteína. Vamos a resolver algunas preguntas, principalmente si realmente es caro cuidar tu alimentación o no. La respuesta corta que yo te podría decir en este momento es sí es más caro que el promedio. ¿Por qué? Porque si hablamos de cuestiones de proteína, la proteína vamos a decirlo así, gramo de proteína por peso, obviamente, o por moneda, vamos a decirlo para que sea un poquito más entendible, pues sí, realmente la proteína es más cara que los carbohidratos, prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos acostumbrados a ver en alguna fiesta? Es come más tortillas, come más arroz para que pues te rinda o te llenes, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos más acostumbrados a ver. Pero lo que quiero contarte es realmente cuánto debería costarnos a nivel proteína, que es el déficit de este macronutriente que es más común pues en estos tiempos, ¿no? Que queremos hacer rendir la comida como tal o llenarnos, y simplemente llenarnos y no pensar en nutrirnos. Entonces, lo que vamos a hacer es que quiero darte un dato muy importante que es lo recomendado para que tú puedas cumplir o tener el requerimiento de proteína adecuado en tu día a día es de 1.6 gramos de proteína por peso corporal, por kilo de peso corporal. O bien del 1.6 a 2.2 gramos, dependiendo del objetivo que tengas. Si estás en un objetivo de crear masa muscular, yo te recomiendo que te vayas a los límites de absorción de proteína, que son 2.2. Bueno, hay algunas dietas que sí las manejan con 3 gramos por kilo de peso corporal. En mi recomendación y lo que he visto y la experiencia que tengo, yo te puedo decir que en promedio o yo podría recomendarte tal cual que te vayas por el dato de 2 gramos por kilo de peso corporal. ¿Qué quiero decir con esto? Si pesas 80 kilos, tú vas a tener que consumir de 128 gramos de proteína a 160 gramos aproximadamente. ¿Esto tiene que ser justo exacto? Pues no, la realidad es que no. Recuerda que yo normalmente te doy algunos tips, algunas sugerencias, pero los cálculos dietéticos como tal, pues ya se encargará tu nutriólogo de hacerlos. Esos de 128 gramos a 160 gramos, ahora sí, ¿cómo se traduce? Pues mira, también tenemos que saber qué contiene lo que comemos, es decir, los macronutrientes. Te lo explico de esta manera. Por ejemplo, vamos a encasillar o a agrupar lo que es la carne de res, la carne de pollo y el atún o pescados. Todo eso va a tener un promedio de 25 gramos pesado en crudo, 25 gramos de proteína por 100 gramos de alimento, por 100 gramos de carne, por así llamarlo, ¿no? También la proteína la encuentras en huevos, la encuentras en soya, la encuentras en lentejas, en frijoles, pero voy a hablar solamente de estos 4 grupos, ¿sí? La carne de res, el pollo, pescados y atún. ¿Por qué? Porque son equivalentes prácticamente. Sí, si tú, por ejemplo, tienes por ahí cecina, ¿no? La cecina lleva un proceso después del corte de salado y de deshidratación. Eso pues va a tener más proteína por 100 gramos que la carne de res pues normalita, como la faja, aguja, todo eso. Bien, si te está gustando este contenido, te recomiendo que te suscribas en este canal porque aquí vas a encontrar un montón de información sobre nutrición, sobre hábitos y lo mejor es que está humanizado, es decir, para personas que realmente estamos trabajando todo el día y eso te podría servir bastante para que cambies esos hábitos que has intentado cambiar antes. Entonces, lo que quiero contarte con esto es que vamos a platicar solamente de esos 4 alimentos que te dije porque imagínate, si tú tienes que consumir 150 gramos de proteína en el día,
pues cuántas porciones de 100 gramos necesitas. Entonces, aquí vienen las matemáticas, ¿no? Yo prácticamente les digo esto, si necesitas consumir 150 gramos, tú comes 3 huevos, son 21 gramos, pero redondéalo a 20, ya te faltan 130. De 150 ahora te faltan 130 gramos para cumplir en el día. Y luego te quedan 130 y dices, ok, me voy a comerme 120 gramos de pollo. Ok, son un poquito más de 25 gramos, o 100 gramos son 25, lo que habíamos dicho para facilitar los cálculos. Pues vamos a ponerle 30 gramos de proteína en 130 gramos de pollo. Ya me faltan 100 gramos. Y así te vas. Y así te vas. Nos faltarían otras 4 latas de atún, por ejemplo, ¿no? Y ya cumplimos con los 150 gramos de proteína en el día. Entonces, haciendo cálculos de cuánto me sale comprar la proteína desde el atún, o desde el huevo, o desde la carne de res, o desde la cecina, o desde un pescado, ahora lo importante sería ver cuánto me cuesta cada gramo de proteína en el atún, en el pescado, en el huevo, todo lo que te mencionaba. Entonces, un promedio general va a ser de casi 1 peso por gramo. Entonces, hablando en pesos mexicanos, ¿no? Entonces, 1 peso por gramo, pero también hay opciones y eso es a lo que quiero llegar ahorita. Hay opciones. Si tú compras el pollo en una carnicería, en una pues, pollería, tal cual, normalmente vas a encontrar estas milanesas de pollo aplanadas como en 160 pesos, 140, 160, ¿no? Pero también hay opciones de unos pollos, pechugas de pollo, que no sé de dónde vengan, ¿sí? Ese es el tema, pero que te puede salir a 80 pesos el kilo. Si tú acostumbras a ir a lugares de alitas, de boneless, de todo eso, te están vendiendo ese mismo pollo que realmente está muy blanco. Es curioso porque lo ves muy blanco y no tiene mucho sabor, que digamos, porque la pechuga de pollo es lo que menos grasa tiene del pollo completo. Entonces, esa parte del pollo, pues ya congelada y todo el proceso que tuvo que haber pasado, ahí es donde pues ya ni sabor tiene. Esa es una realidad. Pero 80 pesos el kilo. Eso te está saliendo como a 35 centavos el gramo de proteína. Multiplica eso por los gramos de proteína que tú necesitas y te vas a dar cuenta que realmente no es tan caro. El huevo, la proteína del huevo, o sea, por gramo de proteína, también te saldría en unos 35 centavos, 40 centavos aproximadamente. De esta manera tú te puedes dar cuenta, y bueno, ya en una carne de res también para darte ese dato, pues te va a salir como en 80 centavos, 90, ¿no? Por ahí va el asunto. Entonces, si tú necesitas consumir 120 gramos de proteína al día y ya tienes un promedio más o menos de que son 80, 90 centavos en promedio, pues realmente vas a gastar 100 pesos en proteínas en ese día. Eso sí, también hay otra opción para las personas un poquito más ocupadas y que más rápido el licuado y todo eso. Las proteínas en polvo saldrían como en casi 2 pesos, como casi el doble de si lo comieras aparte, ¿no? Si comieras como comida que le llaman comida real, ¿no? Comida sólida como tal. Pero si tienes pensado de esos 150 gramos de tu día, consumir 50 en licuado, en proteína en polvo, que serían 2 tomas, 2 scoops, entonces pues te saldría pues en aproximadamente en 2 pesos el gramo de una buena proteína, ¿no? Del mercado. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que hay opciones, tienes todo un rango desde los 35 centavos por gramo de proteína en alimentos como el huevo, hasta los 2 pesos por gramo en el caso de una proteína en polvo. Con todo esto, ya te das cuenta que no es tan complicado. Si tú necesitas 150 gramos, vas a gastar como 120 pesos. Y ya tienes como hasta un margen y un mejor control en tu economía. Ya sabes cuánto vas a gastar en ese día, ya sabes qué más necesitas o qué hace falta como tal. Entonces, por eso te quería compartir esta información. Espero te haya gustado este tipo de información porque es una manera muy práctica de ver las cosas, es una manera a lo mejor no tan a detalle como lo requieres porque quizás necesitas algo mucho más avanzado en ciencia, pero este es una pequeña empapadita de decir, oye, ¿realmente es caro hacer una dieta? Porque, como te digo, lo que me he dado cuenta hasta el momento es que la proteína es lo que más hace falta en el día a día de, pues, vamos a decir, una persona que come normal, porque
me suelen decir eso, es que como normal. ¿Y qué es normal? Esa es la pregunta que me hace ruido a mí, ¿no? Pero lo que quiero contarte es eso. No es tan caro, realmente. Sí es más caro que lo normal, voy a ser redundante en eso, porque normalmente estamos acostumbrados o tenemos ese modelo de más tortillas para que rinda, más arroz para que rinda, pero no estamos nutriéndonos adecuadamente. Espero te sirva esta información. Nos vemos el próximo capítulo.